Buenas tardes, amables amigos. Aquí estamos al aire en su programa Enfoque Jurídico Político que se transmite por esta Visión Global TV. Acompañado de mi amigo Cristian. ¿Cristian qué? Cristian Ramos, porque Cristian Castro es un cantante y yo como que el canto no me sale. Pero queridos amigos, muy buenas tardes a ustedes. Como siempre, cada domingo de 6 a 7 de la noche, aquí en su programa Enfoque Jurídico Político, tocando temas durante la semana que han pasado y por qué no recordarlos, con ese énfasis que el doctor Francisco de León le da y su compañero aquí, Cristian Ramos. Francisco, un excelente, por así decirlo, después de tanta lluvia, no tanto frío, no tanto calor. Creo que el tema del clima se ha presentado para que sábado y domingo se dé para bien. Bueno, celebramos que sea así. El lunes, el día de... ¿No se trabaja en Nueva York? No, mañana tenemos un día, por lo menos las instituciones del Estado no trabajan, día festivo. O no laborable, yo no sé qué es lo que se celebra mañana en sí. Bueno, viene por por ahí estará ahí enterado, sí, de qué. Tenemos el día de Christopher Columbus. Sí, verdaderamente, lo había visto, sí, sí, el día de Cristóbal Colón. Claro que sí, la Que historia de Colón. o sea, es el día cae el día 12, pero se celebra porque es mediados de semana, ¿verdad? Se conmemora mañana lunes. Bueno, eso es así. Y la semana pasada estábamos pendientes a los que eran, ya entrando en materia, las elecciones en Brasil. Estuvimos muy atentos. Se pronosticaba que había la posibilidad de que las elecciones se ganaran en una primera vuelta, pero no fue así. Aun cuando el candidato a la presidencia, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ganó por varios puntos, pero no fueron lo suficiente para ganar la presidencia, porque se necesitaba del 50% y solo sacó un 48 a un 43 de su contrincante más cercano, vale decir, el Bolsonaro. Y tienen que abocarse a una segunda vuelta que será ahora a final del mes presente, el mes de octubre, dado que sacó varios puntos por encima del candidato de la derecha en Brasil, el presidente que termino de mencionar, Bolsonaro. Pues ahí ahora se reagrupan las fuerzas que quedaron fuera, y nuestro deseo, el mío, no es el tuyo, Cristian, es de que Lula gane una segunda vuelta, porque él hizo una buena presidencia en el pasado y después de que salió de ahí fue víctima, como todo el mundo sabe, persecuciones muy serias que lo llevaron incluso a la cárcel de manera injusta, creando una serie de mentiras, y que después de una serie de situaciones que se dieron en las que incluso hicieron renunciar a la presidenta a la sazón, que era la presidenta del Partido de los Trabajadores allí en Perú, el partido de Lula, el PT, pues hace poco que la Suprema Corte descargó al candidato Lula, rehabilitándolo de nuevo para que pueda participar. Y ya ustedes ven, todo un pueblo ha estado detrás de él, que encabezó todos los sondeos, y solo los vastos recursos que usa el presidente actual, pues, y toda esa fuerza adversa que sí tiene mucho poder, no mucho voto, a pesar de que está dividido, pero se incide en la gente por la cantidad de medios y de recursos que se tienen. Y
están las expectativas ahora para final de este mes, a ver qué pasa. Yo desde aquí lo digo, que por el bien del pueblo brasileño deseo, y es mi punto, de que Lula gane las elecciones ahora a final de este mes, gane la segunda ronda. Bueno, está claro que la República de Brasil, Sudamérica, una república más grande, por así no decir, uno de los países también como súper en kilómetros a nivel geográfico es grande, la población es muy enorme, y de esa misma manera ha sido un presidente también así como asaltado, también ha sido caído, porque lo conectan, lastimosamente siempre los presidentes y la política siempre te conecta con ciertos sectores, que si hay dos, tres sectores un poco positivos, puede haber dos, tres sectores negativos, y eso le cae puntos. Eso, un índice, dos índices para una segunda vuelta, como tú mencionas, obviamente es controversial que otro venga y esté a la par para saber cuál es el mejor. Ahora, ¿qué es la plataforma que quiere este candidato, Lula da Silva? ¿Cuál es la razón de volver a coger la silla y qué cambios haría? Eso es lo que deberíamos preguntarle al ciudadano común, aquel que camina por las calles de Brasil, hacia dónde se dirige, si sería bueno puesto en silla, y qué cambiaría de esos errores, Francisco, porque es crucial lo que ocurrió en Sudamérica. No podemos taparnos los ojos que desde ahí la olla se destapa, todo con el tema de Obedré y todo el tema con sectores privados y contratos públicos que tenían con otros gobiernos, y esto es quizás un poquito lo que le ocurrió al expresidente y ahora candidato, que será el ciudadano al final del día el que tome su decisión. Así. Sí, lo que pasa es que él fue librado de todas esas acusaciones, como te digo, y se demostró que fue en base, se le acusó solo una verdadera manipulación con jueces buscados para eso, y la verdad que de la gestión de Lula da Silva se resalta que fue el que con más efectividad combatió la pobreza y que sacó millones de brasileños de la pobreza. Entonces, lo que ocurre es que yo no tengo duda de que él tiene la mayoría de la gente, pero mira, el voto del pobre no vale igual, porque cuando tú tienes un medio, tú eres un individuo, pero ese medio lo pone al servicio hasta de desinformar para ganar la voluntad de la gente, y con mentiras, con falsas noticias, desacreditar al candidato, pues ya tú vas en desventaja. Y esos casos son frecuentes, y yo te lo puedo decir, porque en mi país el partido que más gente tenía nunca ganaba elecciones. En los 12 años de Balaguer, el Partido Reformista no era el que más gente tenía. Pero del poder, Balaguer se la arreglaba, y sí, a veces iba la luz a medianoche durante el conteo, y cuando regresaba la luz ya los conteos habían cambiado, el que estaba arriba salía abajo. Y en un caso, en las elecciones del 86, de manera específica, no hay duda, ya Balaguer fuera del poder y gobernando el partido al que él siempre derrotaba a base de mañas y fraude, ganó las elecciones en el 86, ese mismo partido del poder. Y esos sectores de poder se impusieron a tal punto de que hubo que entregarle al doctor Balaguer, que fue en su regreso cuando duró 10 años más. No hay duda de que ese partido, el oficial, en ese momento ganó las elecciones. Tenían discrepancia al interno, pero ganó la de decir. Y hubo un problema ahí de un doble rayado en una boleta. Se supone que no debía ocurrir. La diferencia fue de unos 86,000 votos. O sea, estamos hablando de una suma insignificante. Y con el doble rayado que favorecía a ese candidato que en definitiva perdió las elecciones, se le entregó a Balaguer, porque sectores de poder, como te insisto, estaban ahí y eran los que defendían y los que fueron beneficiados durante primero 12 años atrás
y que volvieron de nuevo a dirigir las cosas públicas por 10 años. Y hasta el último momento, en esta semana se publica un trabajo de un ex director del Banco Central en el país, donde él trae una noticia que dice que en las elecciones del 94 no hay dudas que Peña Gómez ganó las elecciones. Él no está diciendo nada que todo el mundo sepa. La verdad es que el candidato en ese momento, Peña Gómez, ganó las elecciones, que debe ser dicho, se suspendieron esas elecciones como tal y se arribó a un acuerdo porque se creó una gran crisis en donde los acuerdos a que arribaron era que en 18 meses se iban a celebrar las elecciones, porque no podía hacerse en menos tiempo. Tan tramposos son que se la arreglaron y de los 18 meses cuando fueron se agregó 2 años y entonces ahí fue cuando, después de esos 2 años, él dirigiendo las cosas públicas, Balaguer en ese momento, se unió con Leonel Fernández, que no tenía ni la más remota posibilidad, y nos regaló ese presidente. O sea, donde quiero llegar es que no es suficiente en los países nuestros el que tú tengas la gente. Siempre las grandes corporaciones, los grandes medios que están al servicio de un candidato se la arreglan para hacer que esa voluntad sea distorsionada y que ellos sí se sigan imponiendo. Pero vuelvo al caso Brasil, deseo, aspiro a que ahora a final de mes, en octubre, Lula pueda salir triunfante para beneficio del pueblo. Y sería doble triunfo, porque si llega a ganar las elecciones, y por qué lo digo a nivel personal para él, porque ganaría, sería el presidente, y es el mismo el 27 de octubre, más o menos el tiempo, el 27 de octubre nace él, es el cumpleaños de él. Imagínate, ese Brasil entero se volvería prácticamente lo más bello que siempre ha habido. Ahí hay festivales, siempre señora, yo que soy de la República de Ecuador, he tenido primos que siempre han ido, solamente viajan hacia Brasil el tiempo de febrero, marzo también. El tiempo bailar de la famosa samba. La samba que tienen ellos, eso tienen una forma de festejos y de todo enormes, y eso es lo bueno, como tú dijiste, que tener un líder de eso, de ese nato, llevar a toda tu comunidad, a tu gente, para poder... ¿Cómo se vivió en Colombia, Francisco? ¿Cómo se vivió en Colombia? Un presidente que llega al poder y toda su gente, desde los barrios más pobres hasta los más ricos, por así decirlo, observando todo lo que da cuando hay un líder nato, que todo el mundo lo quiere, y de esa manera está encaminándose Colombia también. Sí, de Colombia se puede decir que ahora necesariamente, por el asunto de que tienen que arribar a una serie o se sometió ya unos cambios ahí en el cual se necesitan unos 5.000 millones de dólares a los fines de invertir en educación y en mitigar el hambre del pueblo colombiano. Ese impuesto no irá a los más pobres, sino que irá directo al caso de los más ricos. Ya estos comienzan a patalear y los medios a su alcance comienzan a manifestarse en contra de Petro. El uribismo convocó a una marcha, no creo que haya tenido muchos éxitos, pero es una manera de reaccionar a lo que son medidas que vienen de alguna manera a solucionar los problemas de estos pueblos, la parte más frágil, la parte más débil. El hambre en el mundo hay que combatirla. Esos son de los problemas graves que tenemos. Pero por ahí mismo hay un ciclón, el ciclón Julia, que comienza a darle duro así al caso de Nicaragua. Se han tomado una serie de medidas, pero esperamos y le deseamos que los estragos no sean tan catastróficos como fueron en la Florida y como fueron en Cuba. Y salvar las vidas, más que todo las vidas de las personas,
familiares saber que tienen que estar a resguardos y siempre tener el control con el tema también de la comida, abastecerse hasta la forma en la que la temporada y el momento pase. Sabes que el Atlántico, como ha sido siempre lleno de huracanes y situaciones en las que ya hemos vivido esto, y siempre tratar de buscar el resguardo en lugares que sean lo mejor para sus familias, queridos amigos. También siempre esto es grato conocer de que hay organizaciones que siempre están ayudas internacionales también, que hacen que estos países también sigan adelante, porque es devastador ver, solo en imágenes, la cantidad muchas veces no solamente parte de las vidas, sino el desastre que envuelve tanto geográfico, y necesita muchas veces el apoyo de otros países para esta situación. En el caso, me gustaría añadir eso que tú mencionas, Francisco y televidentes, el tema eso de Lula, en el sentido, él siempre fue la llave en aquel momento de muchos de los presidentes de izquierda, o por así decir, de reforma o de cambio, de progreso para las personas que no tienen. Y por qué no decirlo, tocando la línea o la receta, por así decirla también, la receta que implanta el presidente de Colombia a esa casta, a esa gente poderosa de nuestros países, que saben que tienen el dinero, pero solo lo quieren para ellos nada más. Si hay que hacer y someter un impuesto para que se pueda ayudar a la educación, a los problemas muchas veces que se atañe a un país, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final del día, ya lo dijo Bukele, llegó un momento hasta que entró, y todo el mundo lo sabe, queridos amigos, entró con el ejército al Congreso y pidió recursos. Francisco, recursos, y amigos, no olvidemos lo que Bukele hizo, entró al Parlamento con el ejército y exigió que se le entregue los recursos, el dinero de Estado, que se le entregue al primer mandatario para tener la disciplina en cada uno de los ministerios, que lo que es ahora El Salvador, entre comillas, todo el mundo dice, queremos un Bukele en toda América. Ya te puedes imaginar. Bueno, de Bukele yo no voy a entrar en eso. ¿Bukele se puede reelegir? Te pregunto. Vamos a ver si el pueblo lo quiere, pero la Constitución lo prohíbe. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Tú sabes que todo es cambiable. Bueno. Todo es cambiable, añadible. A donde yo sé cuando que hay el gobierno quiere. A donde yo sé que hay protesta en la República Checa, hay protesta en Francia contra Macron, y hay protesta en Alemania, pero en Inglaterra y también en Alemania. O sea que los problemas que se están dando allí por el asunto de la energía, el problema de los costos, están creándole crisis a una serie de gobiernos. Que eso responden, la Unión Europea como responde, que queriendo crearle más presión a Putin y Rusia, pero hasta ahora los efectos han sido adversos. Y parece que Putin lo que hace es que se consolida, independientemente de las informaciones que nos llegan aquí, las que quieren que nosotros consumamos. Pero de esos temas, vamos a hablar ahorita con Ezequiel, que sí domina mejor que nosotros estos asuntos. Claro que sí, Francisco. Después de la pausa vamos a venir, tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, ya un amigo de la casa. Siempre lo hemos, por así decirlo, molestado en estos temas fuertes, porque me encanta la forma en la que él presenta este tópico y lo va desbaratando poco a poco, Francisco. Eso es de artista, porque también la faceta de él es que es un artista. Sí, queridos sí, amigos, después de la pausa. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino, en su nuevo y moderno local, sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el Condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219.
Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los... Bien, como bien señalara Cristian, que veníamos con nuestro invitado del día, un amigo de la casa, profesor Ezequiel Jiménez, nos contenta tenerle. Y Ezequiel, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí, compartir con ustedes y también con los amigos televidentes que siempre lo siguen en el programa.
Así que estamos aquí dispuestos. Bueno, de entrada, queremos analizar las situaciones que se van a dar aquí en el mes de noviembre, que es el día en que tenemos las elecciones y sería, qué sé yo, interesante el escuchar, qué sé yo, la opinión de Ezequiel. Hasta ahora son las elecciones de medio término, vale decir, en las que se eligen legisladores y gobernadores, tengo entendido. Gobernadores, senadores, congresistas. Sí. Hasta ahora hay equilibrio en cuanto a que el Partido Demócrata hay una especie de empate ahí en el Senado, pero en la Cámara de Representantes tiene mayoría el Partido Republicano. Y en torno a eso, bueno, eso define muchas cosas. Los demócratas lideran el Congreso actualmente. A ambas cámaras. No, el Congreso. El Congreso, vale decir la Cámara de Representantes. Sí. Aunque tiene una especie de empate en el Senado de la República. Tú me darás luz respecto a eso. Sí. Realmente en el Senado cada partido tiene 50 senadores. Correcto. Por eso la vicepresidenta ha tenido que estar con frecuencia haciendo apariciones en el Senado para romper el empate cuando hay un tranque en términos 50-50. Creo que la mayoría, a veces hay algunas mayorías que no son simples, que ya le crea problemas al partido de gobierno, partido de Biden, partido demócrata. Pero ¿cuáles son las perspectivas que tú ves en lo que serán las próximas elecciones? Bueno, precisamente eso es lo que se va a determinar en las elecciones del próximo mes de noviembre. Está en juego lo que es la Cámara de Representantes, el Congreso, y también está en juego el desempate en el Senado. Por lo menos es una competencia, o sea, son unas elecciones bien reñidas, porque, por ejemplo, hay 29 senadores que tienen 29 senadurías que tienen que jugársela. La mayoría de ellos normalmente no tienen un gran riesgo. Por ejemplo, los republicanos que ocupan la senaduría, en esa senaduría que tienen que jugar, así como los demócratas, la mayoría de ellos no tienen grandes riesgos. Por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, Schumer no tiene un gran riesgo. Es el líder de la mayoría ahora. Sí, no tiene un gran riesgo de los demócratas de perder esa senaduría. Lo que yo veo un riesgo es en 7 senadurías, o sea que hay un gran riesgo porque están bien reñidas. Por ejemplo, esa senaduría, hay una por el estado de Arizona, que es una senaduría donde hay una competencia bien reñida entre demócratas y republicanos. Está la de Georgia, aunque las encuestas le dan como 3 o 4 puntos al senador demócrata. Yo pienso que esa puede ser una gran oportunidad para los republicanos también. Está un asiento en el Senado por el estado de Ohio, que el incumbente es demócrata, pero él ya decidió no correr. Ahí los republicanos tienen una buena oportunidad, las encuestas le dan 1 punto, 2 puntos al candidato republicano. También muy reñida está la senaduría por Pensilvania, una de las senadurías por Pensilvania, que también el incumbente demócrata también decidió no correr. Entonces también está la senaduría de Las Vegas, Nevada, de Nevada también, ahí también los republicanos tienen una gran oportunidad. De esos 7, yo considero que hay 7 senadurías que están en juego. Yo pienso que de esas 7, los republicanos tienen una gran oportunidad de por lo menos tomar 5. Y si de ellos tomar 5, pues entonces tomarían control del Senado. Y se proyecta que ellos tienen una buena posibilidad de tomar control de la Cámara de Representantes, más que el Senado. Pero ellos tienen una buena oportunidad en ese sentido. Ahora, lo importante es que se está dando dentro de lo que se dio dentro de las primarias, dentro de estos partidos, especialmente para determinar quiénes iban a ser sus candidatos. Es muy interesante
porque con los resultados de todas las primarias dentro del Partido Republicano, todo lo que no se veía que podía todavía estar sucediendo dentro de ese partido después de la salida del expresidente Donald Trump de la Casa Blanca, era que normalmente su liderazgo iba a reducirse un poco. Pero los resultados de las elecciones primarias demostraron que no, que él sigue con la misma fortaleza o más. Por ejemplo, el 90% de los candidatos aspirantes a congresistas y a senadores dentro de su partido lo eligió prácticamente él. Salieron vencedores los que él respaldó. Y de aquellos congresistas que votaron aproximadamente 10 para que lo enjuiciaran, solamente lograron sobrevivir 2. Y de los senadores, solamente está proyectado a que puedan permanecer 2. Y hay una que yo la veo que está en riesgo, que es una senadora por Alaska, Murkowski, la senadora, si mal no recuerdo. Ella sobrevivió a las primarias, pero en Alaska tienen un tipo de sistema que es diferente, por ejemplo, al que tenemos en Nueva York. Allí si tú nos ganas del 50+1 en la primaria, entonces no importa que tú le hayas ganado a los otros, ellos también entonces en las generales van a competir. Entonces hay una candidata que es respaldada por Donald Trump en contra de esta señora, que tiene mucha posibilidad de que en las generales ella pueda vencerla. Sin embargo, de los senadores, que se proyectaban 2, hay un senador que se llama Ben Sainz por Nebraska, que él no le tocaba elecciones, enfrentar a nadie hasta el 2025. Sin embargo, recientemente, la semana pasada, él se despachó que iba a renunciar al Senado. O sea que prácticamente los opositores dentro de ese partido han tenido graves problemas, o sea, para enfrentarlo a él. Entonces, todo eso es una situación que realmente lo que le dice a cualquier analista político, que realmente la figura del expresidente sigue siendo predominante, no solamente dentro de lo que es su partido, pero sino en la vida política de los Estados Unidos. Bueno, pero ya es un pronóstico, Ezequiel, que podemos tomar lo que tú haces ya con relación a esto, para después de las elecciones, cuando habla de 7. Eso es lo que voy ahí, que después de pasado el proceso, dependiendo de dónde queden sus candidatos que respaldó, entonces ahí se puede determinar realmente qué tanta influencia, porque en definitiva es muy difícil que una sociedad como esta, un individuo ella pueda tener tanto poder dentro de un partido. Y todo eso, pues hay cosas que le han dado su ventaja, que todo el proceso que ha estado ocurriendo en esta sociedad de cambiar muchas cosas, y eso parece que hay un gran sector que se resiste, y entonces pues evidentemente ven en este individuo, por ejemplo, la persona que puede representar sus aspiraciones. Eso es una cosa. Ahora, lo que indica eso también es que si él quiere ser el candidato presidencial dentro de su partido, hasta hoy, indica que él lo será. Independientemente de que hayan sectores que estén dispuestos a mover cielos y montañas, en ese sentido yo no descarto que quizás él pueda ser hasta arrestado, ¿no? Pero hay que ver si eso realmente impediría que él pudiera aspirar a la presidencia, porque parece que, de acuerdo a constitucionalistas que he escuchado, un individuo que esté acusado de crímenes o falta grave, eso no lo impide para correr a la presidencia. Y entonces hay que ver cómo también el votante y el estadounidense responde a ese tipo de cosas, porque eso es otra situación. Son situaciones ya en sí políticas, más que legales propiamente dicho. Cuando digo de pronóstico, me refiero a de los 7 senadores, los 7 que corren a senadores, tú dices que hay la posibilidad de 5. Ellos tienen buenas posibilidades. Con 5. Por ejemplo, mira, yo puedo decir que en el estado de Arizona ellos tienen una buena posibilidad, porque ese estado tiene un problema y una ola de migración indocumentada
que eso tiene asediado a ese Estado. Y entonces una de las cosas que en el debate entre los dos candidatos, el actual, Kelly, apellido Kelly, ¿no?, y el republicano, realmente una de las cosas que le sacó en cara en el debate, que él no había hecho nada para enfrentar y obligar a su propio presidente Biden que tome la responsabilidad de la frontera. Entonces, en ese sentido yo pienso que ese es un tema que dentro de lo que es las aspiraciones del votante de Arizona, así como también la inflación, porque ya eso en encuestas recientes hay dos cosas que le preocupan más al votante, que es el crimen y la economía. Entonces, ese tipo de cosas también le da un poquito de desventaja a los candidatos republicanos, porque su presidente no puede casi salir a hacer campaña en pro de esos candidatos porque ellos mismos se sienten perjudicados. Pues porque la gente ve el asunto de la inflación enfocado en lo que es la Casa Blanca. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los republicanos tienen una ventaja porque el señor Donald Trump anda haciendo mítines multitudinarios a todas horas. Pero lo que está ocurriendo en el mundo de alguna manera también le beneficia, que es el giro hacia la derecha que se está dando en una serie de candidatos, bueno, como el caso específico de lo que termina de ocurrir en Italia. Bueno, pues ya eso es un asunto, porque el asunto es que los ciudadanos, si tú no le enfrentas los problemas y sus preocupaciones, tú no puedes esperar que en las próximas elecciones ellos van a votar por ti. Porque, por ejemplo, en este caso, en términos internos, ¿qué es lo que necesita, por ejemplo, un candidato aspirante a senador o gobernador en su estado? Bueno, que el líder de su partido, si es el presidente que está gobernando, que tenga la suficiente popularidad para invitarlo allí a hacer campaña por él. O sea, en ese sentido, por ejemplo, los republicanos tienen la ventaja que tienen un líder claro. Y ese líder está haciendo campaña. Bueno, anoche estaba en Arizona, hoy está anoche estaba en Arizona y hoy está en otro estado, por ahí se le ha pasado todo ese tiempo. Entonces, eso evidentemente, eso beneficia. Sí. Pero aún así, concomitantemente a esos hechos y la aceptación que tenga su candidato o expresidente, también en el mundo se está dando ese tipo qué sé yo, que son esos sectores. Mira lo que ocurrió en Francia con las elecciones recientemente, que nunca antes se había visto que una candidata de la derecha, Le Pen creo que era, sacó una cantidad de votos que nunca antes se había apreciado, que nunca se había dado. Y algo similar. Pero es que también, perdona que te interrumpa, Francisco, es que todo eso tiene que ver con las expectativas de la gente. Porque, por ejemplo, si se habla que en esos países, por ejemplo, los candidatos de derecha han ido avanzando, pero también candidatos de izquierda en otros lugares han ido avanzando. ¿Cuáles son los lugares? Por ejemplo, donde los ciudadanos nos ven que los líderes actuales, independientemente de la ideología política, no le dan resultado, ¿verdad? Ni llenan sus expectativas, porque el votante regular, yo no me refiero ya a la nación política, que siempre un % mucho menos que los ciudadanos regulares que van y votan como un deber ciudadano. Lo que sucede es que los ciudadanos ya politizados tienen la capacidad de hacer mucho más ruido, pero en realidad el votante en sí, cuando va a votar no necesariamente porque el individuo le caiga mal o no quieran saber de la persona, por qué o por qué representa esta ideología, sino que el ciudadano siente que sus expectativas no están siendo atendidas. ¿Tú no crees que hay medios que inducen al ciudadano hasta que tenga una percepción equivocada de lo que es su propia realidad, como son las grandes cadenas y los grandes medios? Todo eso sí, también todo eso se da, pero que los grandes medios, la mayoría no tienen tendencia hacia la derecha. O sea, los grandes medios actualmente tienen la tendencia hacia la globalización. Entonces, ¿qué sucede? El capitalismo, los capitalistas ahora mismo lo que se han convertido es en globalistas. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Los grandes medios, por ejemplo, aquí mismo en los Estados Unidos, tú no puedes acusar, por ejemplo, a los grandes medios como CNN, como la MSNBC, ABC, como de que medio derecha. Porque precisamente si hubiesen sido medio derecha, Donald Trump no hubiese tenido tanto problema con la prensa. O sea, el único canal fuerte que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos medio conservador es Fox News, pero eso es uno.
¿Entiendes? Si los medios, grandes medios estuvieran alineados hacia la derecha, el señor Biden hubiese tenido problemas muy serios solamente poniéndole todas esas cosas que él hace cuando aparece en público. Eso te iba a hacer la pregunta. O sea, aquí. que realmente no se le puede acusar a los medios hoy en día de esa parte. Quizá al interno de los Estados Unidos, Cristian, quizá al interno de los Estados Unidos no, pero lo que yo veo en América Latina es todo lo contrario, porque por ejemplo CNN es un persecutor de lo que son los gobiernos más o menos progresistas, más o menos de línea de izquierda. Bueno, pero ya esa es otra parte, porque ya ahí realmente la izquierda no necesariamente es globalista. La izquierda, lo que a veces yo, realmente desde mi percepción, lo que a veces tiene la tendencia a confundirse y creer que los globalistas son izquierdistas o son socialistas, porque los globalistas lo que le han cedido algunos temas a la izquierda para que lo lideren en temas que realmente no lo afecta. Por ejemplo, el tema del asunto de género, el asunto, por ejemplo, migratorio, pero lo que son los temas, por ejemplo, financieros, la comunicación, la tecnología, las armas, el sistema financiero internacional, los globalistas no sueltan eso, ahí no le dan terreno. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, y se trata de abolir la frontera, la izquierda está totalmente de acuerdo con eso. Pero a la misma vez, la izquierda cree que eso lo beneficia. Pero eso no beneficia realmente ni a las grandes causas que la izquierda siempre ha defendido, que son los obreros. Pues, porque un exceso de mano de obra en cualquier lugar, evidentemente eso va a abaratar la mano de obra. Y evidentemente eso va a beneficiar a los grandes capitalistas y a los grandes capitales, que entonces pueden manejarse con el obrero y tratarlo como quieran. Entonces, en ese sentido es que yo pienso que a veces la izquierda está perdida con todo lo que está sucediendo en términos de lo que es el globalismo y cuál es el enfoque, hacia dónde que se quiere manejar la humanidad en términos con esa filosofía globalista. Eso va en la tendencia realmente hasta de prácticamente abolir lo que es el tema y el concepto de estados soberanos de las naciones. Pero una de las cosas clave, Francisco, que me he dado cuenta también, es no solamente, como tú dices, los republicanos acá están obteniendo más liderazgo y quizás el speech de ellos es más contundente en el momento de hacer campaña y cosas junto a su líder. ¿No será también por una tendencia que del otro lado se ha quedado mal a sus ciudadanos, que el Partido Demócrata prácticamente no ha llegado a tomar las riendas de esta situación después del COVID, con respecto a la guerra, con respecto a la inflación que se tiene a nivel mundial? O sea, el otro lado también, el demócrata ha caído. Mire, todo tiene que ver siempre con un desencanto con el votante. El votante no cambia de parecer así, porque él se acostó y mañana se levantó y dice, yo no quiero saber letra. No, el votante no funciona así. Por ejemplo, yo le puedo hablar de la comunidad latina. Todo lo que sale en las encuestas es que hay un aluvión de hispanos corriendo hacia el Partido Republicano. Y eso comenzó con la presidencia del señor Donald Trump. Y los hispanos no corren, por ejemplo, a un partido como el republicano solamente porque ellos se acostaron y se levantaron con eso, sino más bien que las políticas, por ejemplo, el hispano no se identifica con unas fronteras abiertas y una migración fuera de control. El hispano no se identifica con políticas que vayan en aras de destruir la familia. El hispano no se identifica con políticas que vayan en la dirección de arrasar con las instituciones que le dan forma y que le dan vida a una sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Si esos temas no son atendidos y el votante siente que son atendidos, aunque no se resuelvan, pero que hay una preocupación y que no hay una tendencia mejor a fortalecer esas ideas erróneas desde el punto de vista del votante, el votante va a terminar o abandonando ese partido o a la misma vez, a la hora de votar por algo, porque el votante no necesariamente es masoquista. Tú no le puedes dar en la cartera, dale en la cartera y pensar que él siempre te va a estar sonriendo o que siempre va a estar aceptando las excusas. Cuando la gente tiene problemas, lo que menos la gente quiere es excusas. Pues, porque normalmente en los países donde se aceptan mucho las excusas por un asunto cultural, los políticos nunca resuelven ni enfrentan las situaciones con seriedad, porque ellos saben que con excusas a veces pueden confundir a la persona. Y lo que menos uno puede aceptar es
que la persona tenga muchas excusas. Cuando hay muchas excusas, los problemas no se enfrentan, y si los problemas no se enfrentan, entonces los problemas no se resuelven. Ezequiel, ¿y podrá haber sido un acierto el declararle esta guerra a los rusos por el asunto de Ucrania? Porque creo que es un elemento que ha venido a crear una inflación que se da a nivel del mundo. Podría ser, si fue una mala decisión, que esto tenga mucho que ver en cuanto a resultados que se tengan en las elecciones también. Sí, bueno, hay que tener claro algo, unas cosas, y analizar bien realmente cuándo comienza la inflación. La inflación comienza mucho antes de la guerra. Lo que sea, este conflicto bélico ha venido a agravar la situación. Pero ya la inflación no había, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la administración llegado bien cuando yo eso estaba fuera de control, precisamente porque la inflación en los Estados Unidos es un asunto más energético. Y todo eso obedece a una serie de políticas que la administración emprendió en términos de ambiental y un sinnúmero de cosas que evidentemente limitó a lo que son las compañías petroleras y contratistas independientes, les revocó la licencia que tenía. Evidentemente hubo una reducción de lo que es la producción de energía. Evidentemente más escasez, pues entonces eso escarece. Entonces, ¿qué sucede? El conflicto en Europa, en Ucrania, entonces eso vino a agravar un poco más a la medida que ese conflicto se prolongaba, ¿no? Y yo dije en algunas ocasiones, que a lo mejor te envié un clic por ahí, sí, que en realidad las grandes guerras realmente se han dado por territorio, por poder económico y por asuntos religiosos en algunos casos. Y realmente este conflicto es un asunto por territorio y poder. Entonces, ¿qué sucede? Es un conflicto que realmente ha arrastrado a toda Europa y muchos otros países que también sus intereses podrían verse afectados en el futuro. Ese es el caso de China, ese es el caso de Irán. Por ejemplo, en el caso de Europa, por ejemplo, Alemania, que es una de las economías más pujantes, no sé, actualmente, es el país que ha salido más perjudicado de toda esta situación. Y la misma Unión Europea, el euro, en todo este conflicto ha comenzado a reducir y a verse un poco más débil que el dólar. Se oyen voces incluso diciendo que piden la disolución de la Unión Europea. Bueno, eso puede también traer un conflicto, porque hay países que son miembros de la Unión Europea que también están muy descontentos. Por ejemplo, este conflicto se ha llevado como tres ministros en Europa, por ejemplo, Reino Unido, en Italia, Dinamarca. O sea, que en realidad ese conflicto, de no buscársele una solución, lo cual yo no he visto desde el primer día y hasta hoy, yo no he visto que ha habido un esfuerzo, que hay como un interés, una voluntad, como de emprender una campaña, una carrera diplomática para acabar ese conflicto. Parece que los intereses económicos y las ambiciones de líderes de una organización como la OTAN, parece que tiene mucho más peso que las aspiraciones de los seres humanos, en términos general. Porque si usted le pregunta a cualquiera, pues evidentemente ningún ciudadano quiere ese conflicto, pero lo que uno ve es que la diplomacia tiene una ausencia permanente desde que ese conflicto comenzó. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en los conflictos bélicos lo que siempre se activa es más la diplomacia. Y entonces, ¿qué sucede? Ese conflicto va a traer, de no buscárselo una solución, eso va a arrastrar otras naciones al conflicto. Porque, por ejemplo, para China no es gracioso que la OTAN sea exitosa en ese conflicto, porque eso entonces también va a traer una serie de países que están cerca de China también. Por ejemplo, Mongolia, que hace frontera con China, pero que es bien pro-occidental. ¿Tú ves? Entonces, todo ese tipo de cosas pone a China también a pensar. Y en un momento determinado uno no sabe hasta dónde estos países puedan decir, bueno, ya yo no puedo mantenerme más neutral. Entonces, esa es toda una situación. Está Turquía también con sus conflictos con Grecia, donde países de la OTAN, como los Estados Unidos, como Francia, han estado suministrando armamento a Grecia, precisamente porque saben que Erdogan, el presidente de Turquía, es como un caballo reverde que anda jugando toda la cabeza posible, ¿no? Y a la misma vez
también Europa, con esa crisis energética que tiene una opción que es como Azerbaiyán, que tiene gas, muchos recursos naturales, que está dispuesto a vendérselo. Pero ¿qué sucede? Turquía está dispuesto también a construir un oleoducto entre Azerbaiyán y Turquía para hacer que ya llegue allá. Pero ¿qué sucede? Entre el medio de Turquía y Azerbaiyán, entonces está Armenia, que el oleoducto tendría que pasar por su terreno. Armenia es un país aliado de los rusos y de los iraníes. Y entonces ellos dicen, por aquí eso no va a pasar. Entonces todo ese tipo de cosas despiertan conflicto. Tú tienes un material que no sé si debíamos verlo ahora, que nos enviaste. Sí, bueno, lo que yo he planteado en algunas entrevistas es que ese conflicto podía durar 6 meses, podía durar 1 año, podría durar 2 años, y que Rusia, el señor Putin, no iba a salir de ahí, de Ucrania, hasta que él no consiguiera lo que él quería, o lo que a él lo satisfaciera. Podemos poner el video. Algo de que 20 segundos, 22 segundos, de un programa hermano que estuve participando. Y entonces todo está dentro de la posibilidad, porque las posiciones de cada quien están muy radicales. Mire, Rusia no va a salir de ahí de Ucrania hasta que Putin no consiga más o menos lo que quiere. Porque mire lo que sucede, las guerras, y yo lo he dicho en otras ocasiones, las grandes guerras en la humanidad se han dado por 2 cosas: por territorio y por poder económico. O sea, eso fue en abril, ya estamos en octubre, o sea, ha pasado un tiempo, pero todavía en marzo yo estaba diciendo que ese conflicto, cuando me preguntaron que cuándo podía pasar, yo le dije, no, ese conflicto puede durar 1 mes, puede durar 6 meses, puede durar 1 año, puede durar 2. Yo creo que aquí lo dijiste en uno de los programas pasados también. Y evidentemente ya estamos en octubre y ese conflicto comenzó a principios. Una pregunta que tengo, muy aparte de como tú mencionas, y nuestros televidentes siempre preocupados por esto de la familia y nuestras familias que queremos ver, está ocurriendo algo muy fuera quizás de lo normal para ese país en este momento. Los mismos rusos no quieren la guerra. Muchos están tratando de salirse de la misma Rusia. Es como una guerra de Putin, él solo y el mundo entero, porque ya los mismos rusos tienen conflictos internos que dicen no quieren, ponen a las personas mayores, también quieren defender la Rusia. O sea, ¿qué piensa usted, profesor, con respecto a estas familias rusas que están dispuestos y están ok, hablan otro idioma, pero cuando traducen dicen no quieren guerra, no quieren saber de esto? Sí, muy bien. Normalmente los seres humanos no queremos guerra, nunca queremos ese tipo de conflicto. Muchas veces los seres humanos prácticamente nos obligan a vernos envueltos en una situación. Y cuando hay conflicto de esa naturaleza, lo que sale más perjudicado, que es lo más importante y lo que debería reinar, es la verdad. Por lo menos de acuerdo a los medios occidentales, que son lo que nosotros tenemos más acceso, eso es lo que la percepción que tenemos. ¿Ves? Pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo tengo acceso a otros medios que también veo la verdad de la otra parte. Porque es posible que también los ciudadanos rusos quizás no tengan una opinión parecida a la que nosotros estamos escuchando. Porque recuérdese que es posible que ellos estén convencidos también que ese es un conflicto de sobrevivencia y de que su estado en un momento determinado no sea destruido. O sea, ellos pueden hacer que lo vean como una amenaza para ellos. No toda la población, porque no todo el mundo siempre está de acuerdo. ¿Ve? Pero en sí, en este sentido, recientemente, ya hace 1 semana o 2, el señor Putin hizo un plebiscito en 3 regiones ahí, ucranianas, donde supuestamente votaron para unirse a Rusia. Esos son, por ejemplo, los logros políticos. ¿Hasta cuándo pueden durar? Eso uno no lo sabe. Pero cuando una nación se envuelve en un conflicto de esa naturaleza, son con objetivos claros, son objetivos políticos y objetivos militares. ¿Sí? Entonces, todo eso es una situación, o sea que dentro de todo el desarrollo de un conflicto de esa naturaleza, se hace muy, muy, muy difícil realmente saber dónde está la verdad, qué es cierto, qué no es cierto, qué puede estar cerca de la realidad interna que puede vivir un país y qué no, porque en la guerra se usan todos los elementos que tú puedes usar. Y en esos elementos, entre esas herramientas,
La más importante, muchas veces quizás hasta que la parte militar, es la comunicación, la información. Es que nunca hay unanimidad con relación a estos asuntos al interno de ningún país, porque aquí mismo son mucha la gente que se ha pronunciado en ese sentido. Bueno, eso es una situación que una de las cosas que une, los Estados Unidos es una nación muy dividida, como yo nunca la había visto. Sin embargo, hay algo que lo une, y es el tema Putin y Rusia. Ahí todos ellos están totalmente unidos y no hay espacio para ninguna disidencia en ese sentido. Se nos quedan una serie de temas, porque por ejemplo, el famoso oleoducto que fue bombardeado, fue el puente que une a Rusia y Ucrania, sí. Que de pronto un camión cargado pues destruye parte de ese puente, y que fuera interesantísimo tratarlo aquí, a pesar de que ya el director nos dice que el tiempo se terminó. Pero y ya tendremos otra no ocasión. Tenemos más tiempo que darte la oportunidad que tú, si tienes algunas palabras finales, pues que te despidas. Pues muchas gracias. A mí lo que me queda dar las gracias a ustedes una vez más por la invitación, y por supuesto a todos esos grandes amigos televidentes que están siempre esperando los domingos a esta hora para ver el programa y compartir opiniones a través de las redes sociales. Muchas gracias, profesor Jiménez, muchas gracias, Francisco, como siempre, cada domingo televidente, un programa más para ustedes. Nos vemos hasta el próximo domingo. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake.